Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Alcances y Propuestas de la Universidad sobre la Pandemia, USAC frente al coronavirus, realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala en la coyuntura del COVID-19. El día de hoy, el tema se denomina ¿Cómo nos ayuda la medicina a sobrellevar el COVID-19? Tratamientos actuales. El Consejo Superior Universitario y el maestro ingeniero Murphy Olimpo Pay Recinos, rector de la universidad, han impulsado este seminario Alcances y Propuestas de la Universidad sobre la Pandemia con el espíritu de comunicar a la comunidad sancarlista y a la sociedad guatemalteca de forma sistemática, ordenada y amplia, utilizando los diferentes medios de información más relevantes sobre lo realizado y en vías de realización por parte de la USAC en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. Como objetivo específico, resalta organizar y sistematizar la información sobre los resultados, los productos y servicios relevantes desarrollados por la USAC y sus unidades académicas en el marco de la emergencia nacional. Dejo en el uso de la palabra al doctor Alejandro Ramos, quien tendrá la atribución de moderar la segunda sesión del seminario ¿Cómo nos ayuda la medicina a sobrellevar el COVID-19? Tratamientos actuales. Gracias, doctora Heidi de Mata. Para mí es un gusto poder compartir y presentar al doctor Enrique Pérez. Solo un recordatorio bastante importante y es el de inscribirse por favor en el link y recordar que poner su nombre, ¿verdad? Para el control de asistencia, ¿verdad? Con nombre completo y en línea, por favor. A continuación presento al doctor Enrique Pérez, nuestro ponente el día de hoy. Él es médico y cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene el posgrado en Medicina Interna, es internista del Hospital General San Juan de Dios, de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC. También dentro de su haber es docente titular de la facultad desde 1997. Él es jefe de servicio de emergencias de adultos desde 1996. Ha sido vocal de junta directiva del 2003 al 2006 de la Facultad de Ciencias Médicas y secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas del 2006 al 2010. Actualmente él es docente de posgrado en Medicina Interna y también es docente responsable del posgrado de Medicina de Emergencias y jefe de sección del área de enfermedades respiratorias CAPERE, la cual es área de COVID-19 del Hospital General San Juan de Dios desde abril del 2020 hasta la fecha. También es docente del EPS hospitalario de Medicina Interna del sexto año en la Facultad de Ciencias Médicas. No me queda más que agradecer la presencia, el apoyo del doctor Enrique Pérez, que dentro de su experiencia y su conocimiento nos va a poder nutrir bastante con la presentación. Agradecemos de antemano la atención a la presente y por favor, doctor, el tiempo es suyo. Gracias, Alejandro. Gracias, doctora Heidi de Mata. Y gracias a todas las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala e igual a los organizadores de estos seminarios por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir con toda la comunidad universitaria y todos los que se unan sobre estos datos importantes, la experiencia, así como lo que hemos logrado conocer de lo que es esta nueva enfermedad que se volvió una pandemia mundial. Así que agradezco mucho a ustedes la invitación y vamos entonces a hacer la presentación. Solo creo que me salió un momento, vamos a volver a compartir la pantalla para estar seguros de que la presentación está lista, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer entonces la presentación. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hacer la presentación. ¿Sí se logra ver mi pantalla adecuadamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a platicar en es un
Esta enfermedad es apasionante, así como ha traído muchos retos para nosotros los humanos y en el personal de salud, así como también para todas las autoridades, tanto docentes como administrativas de los diferentes países. Es una situación complicada, pero como les digo, apasionante porque cada vez se han logrado encontrar nuevos datos a través de ella. Trabajo básicamente como docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo el honor de pertenecer a este selecto grupo de profesionales, así como también desempeño mis funciones en el Hospital General San Juan de Dios. Estas son mis dos instituciones que he desempeñado todas mis actividades durante toda mi vida, a las que represento con mucho orgullo el día de hoy. Vamos a platicar de este virus que, si ven, es una foto muy bonita, estas fotos brindadas en las que podemos ver por qué le dicen corona, ¿verdad? Las características que tiene afuera las espículas, cómo se va dividiendo, que es un virus muy bonito, pues, según como lo pintan acá, pero que nos ha traído muchos problemas. Siempre podemos iniciar en este momento, creo que muy apropiadamente, con esta frase que es: sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, y es cierto. Ahorita estamos nosotros en una crisis sanitaria que se ha extendido a los diferentes ámbitos de la sociedad y que lógicamente nos está brindando abrir nuevas etapas, a tener que adaptarnos. Y es una de las características del ser humano, el poderse adaptar y poder sobrellevar todas estas crisis que se han creado, no solo en este momento, sino en diferentes momentos de la vida. Cuando estuvo la gripe española, cuando han estado las guerras mundiales, cuando hemos tenido problemas aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando tuvimos el proceso del cólera morbus, todas esas situaciones han creado nuevas alternativas o nuevos caminos para enfrentar y volver a hacer una reingeniería. Y esperemos que esta sea una nueva oportunidad para esto. Quisiera también empezar con esta frase que es la que decimos nosotros siempre en los hospitales, ¿verdad? Cuando estamos ahí tratando a los pacientes, y es que nadie es experto en el tema, por favor. Todos los días hay nuevos descubrimientos sobre este virus. Todos estamos aprendiendo de esta enfermedad. Debemos de ser humildes y aceptar todas las opciones. Y eso es lo que decimos todos los médicos que estamos en el frente de batalla, que estamos entrando a ver a los pacientes, nos estamos cambiando y colocando nuestro traje de protección para poder tratar de atender adecuadamente a los pacientes, y algunas terapéuticas que hace 3, 4 meses estaban muy en boga, pues en la actualidad han tenido alguna discusión. Hemos tenido subidas y bajadas con lo que es el uso de esteroides. Hay momentos en los que dicen que no deben utilizarse, otros momentos donde dicen que es contradictorio, luego que sí se puede utilizar, que la dosis puede variar. Entonces eso es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes en esta enfermedad. No hay nadie experto totalmente en ella, todos estamos aprendiendo. Ayer estuve en una charla con personas de los hospitales en Texas, y en donde ellos también presentaban sus modalidades, de las cuales algunas son muy parecidas a las de nosotros en Guatemala, y que las han modificado debido a ese aprendizaje que han tenido con el virus. Y entonces, solo recordando de una manera rápida, pues sabemos de que este virus fue descubierto o establecido en el año 2019. En ese momento, pues, se acordó, pues, decirle nuevo coronavirus, ¿verdad? O 2019. En el camino sabemos de que el germen es el SARS-CoV-2, así fue clasificado. Y la enfermedad en sí se le denominó COVID-19, lógicamente porque viene de esta palabra corona, que es la forma del virus. Lógicamente se le puso V por virus, y esto la D de enfermedad, ¿verdad? Disease. Y entonces de ahí viene la palabra que oficialmente llamamos la enfermedad, la COVID, y el virus o el agente etiológico sería el SARS-CoV-2. Es la repetición de lo que acabamos de ver. Es un virus, este nuevo coronavirus, es un virus ARN. Hay varios tipos de coronavirus. Este más o menos es el 7º virus y se relaciona con el humano. Ya hemos tenido otros tipos de enfermedades o procesos infecciosos asociados cabalmente a enfermedades de tipo respiratorio y de origen por coronavirus. Pero a esto por eso se le llamó el nuevo coronavirus, que después su nombre oficial fue SARS-CoV-2, para, como habíamos mencionado antes, denominarla a esta enfermedad como la COVID-19, en términos de la lengua española normal.
Esta es un coronavirus que del grupo de los que están relacionados con la falla respiratoria aguda, los SARS, ¿verdad? De ahí viene. Son estas fallas que dan mucha lesión pulmonar. Es de una familia denominada Coronaviridae y de la familia Orthocoronaviridae. Filogenéticamente vienen los beta coronavirus. Bueno, esto básicamente sirve mucho en el laboratorio y nos ha servido o servirá en el futuro para establecer las posibles problemas de reinfección, porque nos va a ir bien estableciendo si existen diferentes cepas de lo mismo y poder definir realmente si el paciente que vuelve a tener síntomas está reinfectado o solo tenía un proceso de latencia del virus en el camino. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En una micrografía en donde podemos ver las espículas, ¿verdad? Que le dan la forma de la corona de este virus y por eso le pusieron corona, ¿verdad? Y así le llamamos nosotros, corona, le decimos a él. Nuevamente, tenemos aquí todas las espículas, eso es una de las características de ellos, y todas estas otras proteínas o receptores que vemos acá son los que en algún momento sirven para poder hacer los diferentes métodos de diagnóstico a través de la recepción de los diferentes hisopados y que nos van a venir a decir si el paciente tiene alguno de ellos o varios de ellos y es positivo en el cultivo, perdón, en la obtención del material de los diferentes hisopados. Cuando hablamos de fisiopatogenia, pues básicamente es muy parecido a todos los virus, ¿verdad? Ingresa a través de su replicación del RNA, entonces se reproduce, entra al núcleo, después pasa por el aparato de Golgi y luego sale para poder establecer la relación con los demás sistemas de nuestro cuerpo y realiza los procesos inmunológicos o inflamatorios que vamos a ver después. Acá nuevamente lo miramos y aquí tal vez ya esta diapositiva nos sirve porque aquí hay varias de las propuestas de tratamiento del mismo. Algunos de ellos ya se han dejado, ya no se han aprobado, no se han recomendado, podríamos decir. No están descartadas al 100% todas, pero son no recomendadas, que es la palabra más adecuada actualmente para trabajar en el tratamiento del coronavirus. Es decir, un paciente es recomendado o no es recomendado o no hay suficiente evidencia para decir si es o no recomendable. Es como se está trabajando con esta pandemia del proceso del virus, del coronavirus. Y entonces, nuevamente, nuestra forma de acción es tratar de disminuir algunos de los procesos que tenemos acá. Tal vez acá en Guatemala, pues estamos trabajando mucho con lo que es ahora el remdesivir y los esteroides. Hemos usado también el tocilizumab, como se ve acá, trabaja más afuera, ya cuando el virus ha salido, y que trabaja mucho en los procesos inflamatorios a través de la interleucina 6. Hay otros medicamentos que tratan de trabajar a través de los receptores AC2, que son donde se une este virus, que lo podemos encontrar en varias partes del cuerpo, principalmente en pulmón, pero también gastrointestinal, y de ahí que la sintomatología sea muy importante del tipo respiratorio. Entonces este virus, cuando llega, se une a estos receptores AC2, que son también receptores que trabajan con lo que es la presión arterial, hipertensión arterial y el sistema renina-angiotensina. Y es donde trabajan también algunos medicamentos para el control de la presión arterial. Es de ahí que el virus usa este grupo de receptores, entra y trabaja, como es un virus RNA, en su replicación. Y entonces vemos que algunas veces, por ejemplo, la hidroxicloroquina o la cloroquina trataron de hacer que no llegara tanto a la replicación. Eso es lo que en algunos estudios o con algunos otros virus se ha podido demostrar. Y es por eso que se trató de adaptar a este lugar. Mientras que vemos ya en la producción o en la replicación del RNA, en donde trabaja principalmente el remdesivir, que es uno de los pocos medicamentos que tiene hasta ahorita que sí es recomendable para el uso de coronavirus. Y como les digo, ya afuera pues hemos trabajado con el tocilizumab y algunos otros como los esteroides para tratar de disminuir toda esta carga inflamatoria que se da ya en el momento de que el virus se ha replicado y se interrelaciona con nuestro sistema humoral o sistema celular y da procesos inflamatorios. Esto también nos sirve porque escuchamos muchas noticias en los diferentes periódicos, en internet, de los medicamentos milagrosos. Es decir, cuando hablaron de la cloroquina y hidroxicloroquina, automáticamente todo el mundo empezó a comprarla, ¿verdad? Esto se acabó en muchos lugares y no se vieron los efectos colaterales que podía tener y además en qué momento específico de la enfermedad es donde debe utilizarse. Lo mismo con el remdesivir.
en qué momento específico se debe utilizar, o no vamos muy lejos. Los esteroides, la dexametasona en algún momento, esteroides como la prednisona, dexametasona también se agotó en los diferentes lugares o farmacias porque se había publicado que era utilizado para el tratamiento con coronavirus, pero no se especificaba o no se sabía ahí, no decían en qué momento de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad, es el más adecuado. Si ustedes empiezan a usar dexametasona antes de que todo esto se produzca, o sea, aquí la primera línea de defensa debe ser nuestro sistema de leucocitos, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros neutrófilos, todo nuestro sistema natural, que es la primera línea de defensa para tratar de disminuir a la producción del coronavirus. Y nuestro sistema de células T. Esto va a tratar de reducir esto. En el momento que nosotros usamos esteroides desde un principio, automáticamente estamos quitando nuestra primera línea de defensa y podemos permitir que el virus pudiera entrar. Y entonces, en lugar de ayudar, podríamos complicar más la situación. El Remdesivir, como lo vamos a ver más tarde, pues desde el punto de vista fisiopatológico, idealmente debería de ser cuando inician los procesos de enfermedad. Pero van a ver que estadísticamente no existe mucho beneficio al utilizarlo en los primeros días en pacientes que no tienen mayor sintomatología. Es bueno recordar que los mecanismos principales, los más estudiados y establecidos son, por ejemplo, la transmisión por gotitas, ¿verdad? Contaminadas. Y eso se da a través de estornudos o a través de la tos. Esta enfermedad tiene la característica que el paciente no estornuda mucho como las gripes que conocemos o enfermedades del tracto respiratorio superior más frecuentes, sino que tienen mucho efecto más de una tos. Al principio puede ser una tos seca, pero sí no es una producción de esputo muy grande, sin embargo sí es suficiente para aerolizar todos estos gérmenes que fueron reproducidos en el aparato respiratorio. Entonces las mucosas vuelven a ser los lugares más sensibles. Y es decir que si una persona está infectada y tose y cae eso en sus manos o la respiran o ustedes tocan y se tocan luego los ojos, que son las áreas mucosas, nariz, boca y ojos, automáticamente podrían infectarse con el virus, porque es el lugar principal de entrada. No se ha visto otros puntos importantes de entrada más que eso a través de esas mucosas principalmente. Y es por eso que es la protección de tratar de utilizar un distanciamiento, igual tratar de usar mascarilla o debería utilizarse siempre mascarilla. Y en los hospitales pues recomendamos siempre la protección ocular. Y de ahí que las máscaras faciales o los protectores faciales han venido a ser una fuente importante de protección en todas las personas, tanto del nivel de salud como del nivel normal no de salud. Este es el mecanismo más importante, ¿verdad? La transmisión por gotitas. El estar cerca de una persona que produce aerosoles y que está tosiendo, que tiene infectadas las manos. De ahí que tenemos que tener cuidado siempre y por eso, repito, el uso importante de las mascarillas, de los protectores faciales y el lavado de manos, ¿verdad? No el uso permanente de guantes en situaciones no médicas, porque eso al contrario podría mantener una idea de que no está uno infectado, no lava adecuadamente las manos y los guantes puestos y lo único que se vuelve es una transmisión hacia otras personas y hacia uno mismo al retirarse los guantes. Transmisión por contacto, lo que les había mencionado, una persona infectada se toca la boca, se toca la nariz, se toca los ojos, pues en ese momento podemos nosotros encontrar que el paciente se puede infectar o la persona se puede infectar. En el personal médico en el personal de salud hemos tenido el problema que al estar usando mucho tiempo la mascarilla, se acostumbra a ella, toca uno la mascarilla y luego, sin haberse desinfectado las manos, se quita la mascarilla o se toca los ojos porque tiene algún prurito o alguna picazón y automáticamente se infecta. Y ese es uno de los mecanismos que hemos visto de problemas de infección en el personal de salud, ¿verdad? En algún momento sentirse tranquilo porque está usando todo el equipo de protección, pero la forma en la que se lo quita o toca y no se limpia las manos, se produce la infección. Y eso no es solo en personal de salud, también lo podemos ver en la calle. Podemos ver cuando las personas usan inadecuadamente la mascarilla,
la tocan a cada rato, se la quitan y en ningún momento se han desinfectado o lavado las manos. Entonces es por gusto, no es adecuado el que hayan usado la mascarilla y después tengan que tocarse las mucosas porque automáticamente podrían producirse el proceso de infección. En los hospitales o en cualquier lugar, pero principalmente en los hospitales tenemos los factores de riesgo de aerolización. Es decir, aquellos procedimientos que pueden producir, aunque el paciente no esté tosiendo, puede producir la cantidad suficiente de virus dentro del aire. Uno de ellos, pues lógicamente, es en el área donde anestesia, coloca el tubo orotraqueal o en el momento en que hacen una endoscopía. Esto, por ejemplo, es un dibujo de una endoscopía. Pacientes que hacen médicos o personas que están dentro de los procesos de broncoscopía, endoscopía, cuando está en el procedimiento anestésico y se coloca al paciente intubación orotraqueal o el paciente quirúrgico, lógicamente. También tenemos nosotros acá a pacientes que le vamos a tener que colocar un tubo orotraqueal porque debemos ventilarlo o debemos hacer algún procedimiento. Se han creado y la Universidad de San Carlos de Guatemala nos proporcionó estas barreras en algún momento, ¿verdad? Y como les digo, es un proceso de aprendizaje. Estas barreras eran una buena idea, pero el problema fue que en el camino era muy difícil intubar a estos pacientes con una barrera debido a que la persona tenía un protector facial, tenía lentes, tenía una mascarilla que hacía que se nos empañaran los lentes y además teníamos otra barrera acá. Y entonces ha sido muy difícil intubar a los pacientes. Y de ahí que se ha tenido que utilizar algunos videolaringoscopios con una cámara de televisión a la par para que podamos introducir el aparato, el laringoscopio, y con la cámara poder ver dónde colocar el tubo. Y eso ha ayudado a que sea un poco menos complejo estos procesos de intubación. Sin embargo, hemos tenido mucha experiencia por ejemplo, con personas que están en cirugía. El paciente es positivo y a veces el cirujano igual se le empaña, está realizando un proceso vascular y entonces se acerca mucho y a veces se contamina en el ambiente en general y pueden entonces contraer la enfermedad. Así que son procesos de aerolización. Otro proceso de aerolización importante que debemos de tener en cuenta y a veces no le tomamos mucha importancia es cuando se hacen hisopados. Hemos tenido campañas o lugares en donde hacen campañas de hisopado, pero la persona es hisopada, tose, toca la silla o el lugar y luego pasa la otra persona a hisoparse que tal vez no tenía el virus, pero quedó contaminada el área. Una vez que le hacen a él el hisopado y tocó una de las áreas, en lo que se coloca la mascarilla o en lo que él también tose y se toca la boca, puede infectarse. Entonces esos lugares de aerolización son los lugares donde uno debe tener mucho más cuidado. Una persona que esté tosiendo cerca, un lugar donde se puedan hacer los hisopados, o sea, los lugares en donde se está haciendo el tamizaje, lugares como broncoscopía, endoscopía, anestesia y cuando se intuba un paciente, que es muy frecuente. Ya lo mencionamos, los principales son las gotitas de personas infectadas, el aerosol, como lo mencionamos, y el aerosol en aire. Esto ha sido una de las discusiones mayoritarias que se ha tenido durante todos estos 7 meses, ¿verdad? Si al final sí se puede transmitir a través del aire a distancias mayores de los 2 metros. Y en los únicos lugares en donde se ha recomendado que sea más alejado es cuando hace una persona deporte, debido a la fuerza con la que se hace la respiración y si la persona no usa adecuadamente la mascarilla. Hay algunas recomendaciones de no utilizar la mascarilla al hacer deportes severos o extremos porque disminuye el intercambio de oxígeno. Entonces esa contradicción genera problemas cuando nos juntamos con algunas personas que están haciendo deporte y no usan la mascarilla. Entonces se han llegado a hacer recomendaciones de tener por lo menos una distancia no de 2 metros, sino de 5 a 10 metros cuando se hace deporte. En el otro lugar donde tal vez tenemos problemas de transmisión en el aire es en los lugares donde están internados varios pacientes con coronavirus. En ese lugar lo ideal es tener presión negativa y además tener una adecuada ventilación, no utilizar aire acondicionado porque eso disemina más el virus, sino que es tener ventanas abiertas y tener un flujo de aire de entrada y salida y presión negativa. Porque sí notamos nosotros que muchos de nuestros enfermeros, al estar mucho tiempo dentro del área de coronavirus,
con pacientes, llegamos a tener en el hospital hasta 50 a 100 pacientes, entonces en ese momento había alta tendencia a que se infectara a través del aire. No necesariamente el paciente tenía que estar tosiendo enfrente de la persona. Y son los lugares donde uno considera que sí puede estar este factor como importante. En la gran mayoría de situaciones, el usar la mascarilla, el tener 2 metros es suficiente porque no llega más lejos, excepto en situaciones de deporte extremo, por ejemplo. Y los fomites, como el uso de guantes. Se recomienda que el uso de guantes sea para procedimientos puramente médicos y no en la calle, porque se vuelve un fomite, o sea, un transmisor de la enfermedad a otros lugares. Pues porque al tener un guante debería uno estarse limpiando la mano igual, pero el material puede permitir de que el virus permanezca si no se lava adecuadamente. Entonces los guantes para andar de manera normal no es adecuado, sí para uso de procedimientos médicos, por ejemplo. Por supuesto. Y esto yo creo que ya lo hemos oído mucho, el periodo de incubación de 1 a 15 días, la media 5 días. La mayoría de personas que nosotros vimos en los hospitales tenían esa media, 5 a 8 días de haber sido expuestos y que empezaban a producirse los datos de la sintomatología. Ya en un principio se esperaba, como no se tenía todo claro, es lo que les mencionaba, que se va aprendiendo la enfermedad, en un principio, cuando una persona se exponía, a los 5 días ya tenía síntomas y se le hacía el hisopado y salía positivo, se esperaba hasta que resolviera sus síntomas y tuviera 2 hisopados negativos para que la persona se dijera que estaba recuperada y pudiera incorporarse al trabajo. Pero ya en los meses de junio, julio, se empezaron a encontrar los cultivos adecuadamente en otros países y se vio que el crecimiento del virus era aproximadamente hasta el 8º día. Después del 8º día era muy difícil encontrar crecimiento viral y es por eso que se empezaron a modificar entonces las reglas del CDC, la OMS y del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, indicando que después del 10º día, si la persona lleva 3 días sin síntomas, sin datos de deterioro y lleva 10 a 15 días, no es necesario hacerle un nuevo hisopado para que sea negativo y puede reincorporarse porque se espera que ese virus ya no crezca, ya no esté activo. Solo se ha visto que en algunas personas hasta 20 días, también sigue la media de 8 días, pero 20 días aquellos en casos severos. Las personas que han tenido que estar en el intensivo o personas que han estado en los cuadros que vamos a definir como graves, en ellos sí se ha visto que el virus puede crecer durante mucho más tiempo. Pero en la gran mayoría, como vamos a ver en una de las gráficas, el 85% de las personas pues debería estar en el 8º día ya sin crecimiento viral. Y entonces de ahí deriva los famosos portadores asintomáticos, que no sabemos exactamente cuántos son. En Guatemala no tenemos un dato muy claro hasta ahorita, ¿verdad? Sí sabemos si esto se representa a nivel mundial y parecido aquí en Guatemala. De los casos que tenemos, pues la mayoría, el 80-85% son leves, son aquellos que tienen algún dolor de cabeza, pueden tener un poco de tos, mialgias, consideran que puede ser como un estado gripal y mejoran, ¿verdad? Y no necesitan mayor atención. Los casos severos, que sí son del 15 al 20%, que son los que nos consultan mayoritariamente a los hospitales y muchos de ellos se quedan ingresados, no necesariamente en intensivos, sino se quedan en estas salas de aislamiento de COVID. Y de estos, o del total, pues 5% o 4% llega a tener un estado de síndrome de distrés respiratorio y necesidad de ventilación de alto flujo o no invasiva o aún invasiva. Para nosotros todavía, en los cálculos generales, pues sí tenemos todavía aparentemente una mortalidad del 3% como en otros países. No sabemos los datos, es lo que haciendo los cálculos de los datos. Hay momentos en los que puede aumentar. En los meses de junio, julio tuvimos un repunte muy, muy importante y teníamos más casos. Pero al hacer la sumatoria total y todo, hemos encontrado muy parecido al 3%. Entonces, es decir que muchas de las personas van a encontrarse en este periodo de 80 a 85%, como lo vemos en esta gráfica, la mayoritaria, 80% acá, 13 a 8 severo y 4.7% de los críticos que tenemos en general. ¿Cómo es la sintomatología? En general lo que hemos visto, pues tampoco me voy a detener porque como la plática la tenemos que platicar de lo que son tratamientos, pero es importante siempre tener este cuadro inicial. Tenemos siempre fiebre. La mayoría de personas tienen fiebre, sí, algunas personas hicieron febrícula o muy leve, pero la mayoría tenía fiebre. Una tos en un principio no productiva, no una producción de esputo como pueden verse en otros casos.
no había estornudos en general, era una tos seca. Cansancio sí lo vimos muy frecuente. Anorexia poco. Disnea también no es el síntoma más importante, pero sí es un síntoma de pronóstico importante para ingresar al paciente. Y dolor corporal. En el hospital sí vimos que muchos pacientes tenían anosmia y falta de gusto. 7 de cada 10 pacientes que mirábamos nosotros haciendo cola para hacerse el hisopado y que nos contaban que tenía anosmia o que se les había ido, no tenían gusto, automáticamente consideramos que eran COVID, y 7 de ellos eran COVID positivos. O sea, para nosotros ese es un dato importante. Una persona que tenga fiebre, que tenga tos y que tenga anosmia o falta de gusto, automáticamente es COVID para nosotros. Y nos faltó uno que es muy frecuente en nuestra población, que es la cefalea. Tenemos muchos pacientes que se quejan de cefalea, cefaleas severas, y esta cefalea queda aún después del periodo de recuperación del COVID. Entonces teníamos pacientes con tos, falta de gusto, le decíamos nosotros cefalea, le decíamos nosotros que era COVID, y cabalmente en las siguientes 24 o 48 horas desarrollaba fiebre, y entonces el diagnóstico estaba hecho y solo era confirmado por el PCR para cumplir todos los criterios del caso sospechoso y caso confirmado. Los factores de riesgo que tenemos y que están en este protocolo de COVID que ha sacado el Ministerio de Salud Pública, lógicamente diabetes, enfermedades concomitantes como esta, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que son fumadores, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. Sin embargo, para nosotros es importante hacer énfasis que en el hospital, y lo que vimos muy frecuentemente es que un factor de riesgo sumamente importante y que alcanzó una gran mortalidad de nuestros pacientes COVID positivos fue la enfermedad renal crónica. Este fue un grupo de población muy, muy afectado en esta pandemia. Llegamos a tener en algún momento 50 pacientes con enfermedad renal crónica COVID positivos en el periodo de aproximadamente una semana. Al día de hoy hemos llegado a tener 5 a 7 pacientes en el transcurso de la semana COVID positivos. Sin embargo, como les digo, en el periodo de junio, julio y poco de agosto, la enfermedad renal crónica esa población fue muy golpeada con una alta tasa de mortalidad. Entonces, esto es uno de los factores de riesgo que tenemos nosotros agregados a los anteriores. El otro fue la obesidad. Teníamos nosotros también pacientes que podrían ser jóvenes, pero tenían una obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, ¿verdad? A veces obesidad mórbida, y estos pacientes se nos complicaban, posiblemente por su expansión torácica inadecuada o incompleta, y no sabemos si algunos de estos pacientes, lo más seguro, iban a desarrollar algún síndrome metabólico en el camino, como diabetes, como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. Y entonces regresamos a este grupo y vemos que todos ellos están involucrados siempre con estos receptores AC2. Y entonces puede ser de que estas personas jóvenes, obesas, que se complicaron, iban a desarrollar en el futuro algunas de estas enfermedades, y por eso esos receptores eran muy evidentes para el virus en el momento actual. Y entonces ya el ministerio y nosotros en el hospital trabajamos con las definiciones de los casos o los tipos de casos según la gravedad de ellos. Como mirábamos, el 85% va a estar entre el caso leve, que era principalmente problemas respiratorios como la anosmia, las mialgias, la anorexia, el dolor de cabeza. No tenían infección pulmonar pura, neumonía. Su saturación de oxígeno siempre con su saturador o cuando los examinamos tenían más del 95%, y en la mayoría de veces no tenían ninguna otra enfermedad de base. Ellos fueron mandados a su casa. En un principio se tenían que quedar en el hospital o se tenían que enviar al Parque de la Industria. Posteriormente pues se notó que era mejor enviarlos a su casa siempre y cuando tuvieran un área para poder ser aislados. Y el tratamiento, pues ahí no se les daba mayor cosa más que tratamiento sintomático. En el principio o en la parte media de la pandemia, ese tratamiento sintomático incluyó ivermectina en algunos de los casos, debido a lo que les mencionaba. Se publican estudios en donde se evalúa una característica promisoria en el tratamiento y se empieza a utilizar. Poco a poco en el camino se va dando cuenta que si funciona o no funciona, no podemos hacer la recomendación. No lo podemos descartar, pero no podemos hacer la recomendación categórica de que si utilizando ese medicamento automáticamente está controlada la enfermedad.
Y entonces la ivermectina fue uno de los medicamentos que también se acabó en Guatemala en algún momento porque salieron unos artículos de que era adecuado para la utilización. Era bueno o podría ser bueno haberlo utilizado en pacientes leves a moderados leves, ¿verdad? Ya el paciente con una neumonía, o sea que ya tiene alguna alteración en los pulmones, la placa nos puede decir que hay alguna alteración, pues miramos si la saturación está baja, menos de 95%, pues ya consideramos que el intercambio de oxígeno no es muy bueno, esos pacientes deberíamos de observarlos. La frecuencia respiratoria, que era uno de los datos muy importantes, era alta, entre 20 hasta 25, y a ellos se les debía hacer la escala de Curve, que todos conocemos, ¿verdad? Donde teníamos que ver el estado de conciencia, teníamos que ingresarlo para ver cómo estaba su riñón, cómo estaba su frecuencia respiratoria, su presión arterial y la edad que tuviera el paciente, 65 o más. Si tenía 1 o menos, pues automáticamente lo catalogamos como neumonía leve y que no tuviera otros datos de gravedad, como los factores de riesgo que habíamos mencionado antes, o que la saturación cayera en algunos momentos a menos de 90. Siempre se hospitalizaba y se observaba, y en el camino se decidía si este paciente podía ser aislado en su casa y podía recibir algún otro tratamiento que ya vamos a mostrarles. Ya la neumonía grave, que es de los que más mirábamos nosotros en el hospital, los moderados y graves severos, es el grupo más grande que ingresábamos nosotros. Ya tenían saturaciones menores de 94, muchos de ellos tenían menos de 90. Tenía alguna confirmación a veces de rayos X de alteraciones en el patrón pulmonar y alteraciones en la frecuencia respiratoria, y podríamos haber encontrado algo en los gases arteriales. O tenía factores de riesgo como ser diabético, hipertenso, obeso, y teníamos que hospitalizarlo definitivamente. Y luego teníamos los pacientes que iban a necesitar cuidado intensivo, como son los neumonía severa con distrés respiratorio, saturación menor de 94, aunque nosotros vimos pacientes que tenían 85 y 80% de saturación. Llegamos a tener muchos pacientes también con 70% de saturación que se les colocaba oxígeno y mejoraban al 85% y tenían que entrar en algunos otros sistemas como el alto flujo. Ya evidenciaban algunos datos de reacción inflamatoria que se miraban a través de los laboratorios e infiltrados pulmonares que podíamos ver en las tomografías o en la tomografía o en las rayos X de pulmones. Y entonces, llegando con este proceso, miramos nosotros que la recomendación, la recomendación de los expertos, del panel de expertos, nos va a indicar según esas características qué medicamentos utilizar. Y al final de todo, pues los que son recomendados son el Remdesivir y la dexametasona. Todos los demás están o en estudio o tienen datos contradictorios en el beneficio hacia el paciente. Y entonces nosotros nos basamos en estos datos y miramos que el Remdesivir y la dexametasona son los dos que tienen más datos y estudios adecuadamente realizados que nos han dado algún beneficio en el camino del paciente. Y entonces, ya después de esto, vamos a ver que los pacientes no hospitalizados, ¿verdad? Y que no necesitan oxígeno, en ellos no recomiendan, al contrario, se oponen al uso, ¿verdad?, de dexametasona y aún al uso de Remdesivir, debido a que prefieren que este medicamento sea utilizado en otros grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones. Y sin embargo, muchas personas pues lo compran, aunque en Guatemala no hay mucha disponibilidad y es un medicamento muy, muy caro, ¿verdad? Pero sí, la dexametasona sí en algún momento fue consumido en gran medida pensando en utilizarla solo con tener el diagnóstico de coronavirus. Y entonces el tratamiento actual lo basamos en la terapia antiviral, el principal es el Remdesivir. Se habla de la terapia inmunomodulación, en el uso de esteroides, que en algunos momentos se entra también en esta modulación inmune, terapia coadyuvante que vamos a platicar y los antibióticos. Esto es lo que nosotros hacemos en el Hospital General San Juan de Dios, ¿verdad? Y que también se relaciona mucho con lo que dice el Ministerio de Salud Pública. Y entonces hemos dejado algunos antibióticos porque algunos de ellos se sobreinfectan o algunos de estos medicamentos también tienen algún efecto sinérgico para el control del virus. Aquí sí hemos utilizado la ivermectina aún para tratar de trabajar con ellos y tratar de detener un poco la replicación según la fisiología o la farmacología de este medicamento. Pero lo que sí tenemos es
que ya no usamos mucho ivermectina en las neumonías graves, sino que ahí utilizamos más esteroides, ¿verdad? Y sí hemos utilizado tocilizumab, que lo vamos a ver, y logramos en algunos pacientes usar remdesivir. Y en la neumonía grave, pues es igual, solo que el tratamiento de sostén, utilizando ventilación mecánica o sistemas de alto flujo o ventilación no invasiva, es lo que nos ayuda a mejorar al paciente. Y entonces los dos medicamentos recomendados son el remdesivir y los esteroides, y de los esteroides el recomendado según el estudio Recovery es la dexametasona. Aquí tenemos nosotros el remdesivir, vienen diferentes tipos de presentación, son caras las ampollas, ¿verdad? No es muy barato. Y este es un nucleótido prodroga análogo de la adenosina. Este viene y se une a la polimerasa, a la ARN polimerasa, que era lo que mirábamos para disminuir la replicación del virus. Inhibe la replicación viral, como dice, y entonces en animales de experimentación se ha evidenciado disminución del nivel de virus en los pulmones, en este estudio principalmente, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ver, tenemos nosotros que aquí tenemos el remdesivir. Ya no hay replicación y entonces ya no hay producción de más virus y se tendría que detener acá. Y entonces se dice que los antivirales deberían de ser utilizados en los primeros 3 días de inicio de los síntomas de la mayoría de las enfermedades. Pero en el caso del coronavirus, en los pacientes que tengan síntomas pero no necesitan oxígeno, no está indicado. Se utiliza principalmente para los pacientes que necesitan oxígeno para tratar de disminuir la mayor producción de virus que vayan a desencadenar una cascada mayor de producción de citoquinas, para que no se dé mayor reacción inflamatoria en ese paciente. Pero si no tiene usted necesidad, si no, la persona no tiene hipoxemia o no tiene necesidad de oxígeno, lo más seguro es que pueda ser del 85% de personas leves que van a resolverlo de manera sola a través, no sabemos si su sistema de células T, ¿verdad?, es el que los detiene, o la cantidad de virus hizo que se detuviera, o alguna otra situación que todavía no hemos descubierto. Acá abajo tenemos el tocilizumab, que también lo hemos usado. El tocilizumab, ya una vez producido el virus, una vez hecho la reacción inflamatoria y se produce la gran cantidad de interleucina 6, es ahí donde va a trabajar el tocilizumab, tratando de que la interleucina 6 no se una a los demás procesos inflamatorios y no desencadene la cascada de inflamación. Aquí miramos la cloroquina y hidroxicloroquina, que ya no se recomiendan, ¿verdad? Están totalmente fuera del proceso. ¿Ok? Y entonces tenemos el remdesivir con su recomendación dada por las guías de tratamiento de la INH, en donde dice que para el uso de pacientes hospitalizados con COVID que requieren oxígeno suplementario, pero que no utilizan alto flujo, ventilación mecánica o no invasiva. O sea, ese es el grupo ideal para usar remdesivir. Son los pacientes que normalmente se encuentran entre el 7º y 10º día de la enfermedad, que tienen tos, que han deteriorado y que en algún momento necesitan, y que se quedan, en el hospital y necesitan suplemento de oxígeno, pero que es a través de cánula nasal o mascarilla con reservorio a no más de 15 litros por minuto. Ese es el paciente ideal para utilizar remdesivir. No se recomienda en pacientes con enfermedad leve, es decir, aquellos pacientes que solo tienen tos leve, mialgias, febrícula, pero que no tienen ningún diagnóstico de neumonía, no tienen hipoxemia, su saturación está en 95, entonces ese grupo de pacientes no se recomienda. Y no existe recomendación para los pacientes que entran en ventilación mecánica, es decir, ya una persona en ventilación mecánica deberá recibir el remdesivir. No lo saben, no tienen suficiente evidencia para indicar si este va a ayudar o no al paciente o le va a dar más problemas o solo beneficios. Sí hay estudios en lo que se llama estudios compasivos de uso o uso compasivo de remdesivir en pacientes con ventilación mecánica y refieren de que han mejorado su estancia ventilatoria de 30 días a 27, 25 días, pero no es suficiente evidencia para decir que todos lo deben utilizar. Eso que se llama compasivo es porque no está comprobado que debe ser utilizado en ese medicamento en ese tratamiento de manera categórica. El único es en pacientes que tienen necesidad de oxígeno, pero que no están en alto flujo. En el mes de junio-julio decían que si la persona que necesitaba oxígeno suplementario e iniciaba remdesivir y luego necesitaba alto flujo, ventilación mecánica o no invasiva, se le debería quitar el remdesivir. Ahora ya no. En la última revisión de esta semana indica que si el paciente entra en ventilación mecánica o en alto flujo, debemos completar 10 días de remdesivir.
o sea, que se le mantenga. Y si el paciente ya está en alto flujo, pues evaluar el beneficio de darle o no es una decisión clínica ya personal, pero no tiene una recomendación ni a favor ni en contra. La dosis normalmente son 200 miligramos al ingreso y después le dejamos 100 miligramos por 5 a 10 días en general. Normalmente se le deja 5 días el tratamiento, si no ha mejorado del todo le completamos los 10 días. Y sí reduce el tiempo de recuperación y eso hace de que tengamos menos exposición de pacientes COVID positivos y así también que tengan chance de tener infecciones intrahospitalarias o que tengan que entrar a ventilación mecánica. No recomendados en la actualidad, la cloroquina, dicen que tiene más efectos tóxicos en el corazón e hígado que beneficios. La hidroxicloroquina igual. Este otro grupo, lopinavir y ritonavir, muy poco selectivos para este virus, sí funcionaba en otros, pero en este no. El panel no lo recomienda. Y la ivermectina no la recomienda. Lo único es que no la descarta, sino que indica no recomendable. Nosotros al estudiarla, y según un estudio, el famoso estudio de Cali, se llama, Colombia, que lo publicaron, y otros estudios en Perú y también en México, indicaban de que sí había muchas posibilidades. El problema era de que nosotros utilizamos 200 microgramos kilo dosis, ¿verdad?, para los pacientes e indicaban que tendrían que ser mucha más altas dosis, 10 o 20 veces más la dosis para alcanzar la inhibición. Entonces en algún momento se pensó que al utilizarlo 5 a 7 días, como eso tiene un efecto acumulativo, podría ayudar en el camino a los pacientes. Actualmente el Ministerio de Salud Pública, si la utiliza, no hay una indicación de contradicción. Lo único que indica el panel de expertos mundial es que no la recomiendan, pero no hay una indicación que lo descarte. En cambio, con la cloroquina y hidroxicloroquina han existido estudios con un poquito más de complicaciones, pero aún ahí tampoco la descartan al 100%, dicen no recomendable. Entonces aquí tenemos nosotros el otro proceso que vamos a ver de la modulación inmunológica, que es donde está el plasma convalescente, vamos a encontrar células madre y también vamos a encontrar el tocilizumab, que es de los medicamentos que se miran. Y entonces tenemos nosotros la terapia basada en inmunomoduladores, ¿verdad? O sea, que van a modular la respuesta inmunológica al virus. Significa que el virus ya se produjo, el virus ya reaccionó con algunos procesos inflamatorios de nuestro cuerpo y nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahí es disminuir esa reacción inflamatoria. Y entonces podemos encontrar el plasma de pacientes convalecientes que en la plática que tuvimos ayer con el hospital de Texas, pues indicaba que había un beneficio del 34% de los pacientes, no fue muy alto y no tenían muy claro. Sí creen que es prometedor, pero todavía no tienen suficiente evidencia estadística y científica para decir que sí está bien. Cultivos de células madres, lo vamos a ver, no está recomendado, ni las inmunoglobulinas ni el interferón por ahorita. Inhibidores de la interleucina 6, hasta el mes de junio era uno de los tratamientos de elección, teniendo la idea que estos se utilizaban en otras enfermedades, sin embargo, inflamatorias. Sin embargo, en la actualidad tratan de indicar que no es recomendable. Ahí hay algunos procesos de discusión en el sentido que este medicamento ha dejado de estar a disponibilidad de los pacientes que originalmente lo utilizaban, como los pacientes con artritis reumatoidea o procesos reumatológicos. Y entonces eso ha hecho que algunas casas tengan que indicar que no se use para el COVID, sabiendo que el 85% de los pacientes podrían ser leves y tratar de mantener reserva. Y otros indican que todavía no existe suficiente evidencia para indicar que funciona adecuadamente. Sin embargo, la fisiología sí, o la farmacología indica que sí debería de ser adecuado su utilización en una reacción inflamatoria importante, no contra el virus per se, pero sí contra la reacción inflamatoria que deja el virus una vez que ya no crece. Y aquí viene otro, los inhibidores de la tirosina quinasa. Hay uno que van sobre este grupo de receptores JAK. Y aquí tenemos uno que se llama el ruxolitinib, Jakavi se llama, y ese lo hemos utilizado en el San Juan de Dios como un método compasivo. Y tanto en el uso de tocilizumab y Jakavi sí hemos tenido beneficios. Plasma convaleciente, poca experiencia, en el San Juan de Dios no lo hemos usado,
En el Hospital Roosevelt tienen un protocolo, se está utilizando. No conozco todavía los datos del Hospital Roosevelt. Sí mencionaban en estos hospitales de Estados Unidos 37% de éxito. No es el éxito que se espera, debería ser mayor. No se tiene claro, uno de los procesos es si son los anticuerpos los protectores, los anticuerpos que se producen, y qué tipo de anticuerpos son los que van a neutralizar la enfermedad y la cantidad de anticuerpos que se deben hacer, que se deben tener. Entonces, y el tiempo que va a durar los anticuerpos. Y es por eso que ha entrado en discusión si es o no adecuado el plasma convaleciente. Costa Rica también ha hecho experimentos, ellos han mencionado que es adecuado. En las recomendaciones indican que definitivamente los pacientes que están ventilados ya no debería utilizarse y debería ser parecido a los pacientes que tienen necesidades de oxígeno, pero que no han sido ventilados. ¿Okay? Lo que han enseñado los estudios es que no hay diferencia estadística entre lo que recibieron y no lo recibieron. Y se usa, como les digo, principalmente en pacientes con hipoxia, pero no ya en los que están en ventilación mecánica. Hay insuficientes datos para que el panel de expertos indique que se descarte o que se recomiende para su uso. O sea, se quedan que no hay suficiente evidencia. No lo descartan, pero tampoco nos dicen úsenlo de manera abierta como lo hacen con el Remdesivir y con la dexametasona. Aquí hay que ver una situación que es lo que científicamente llamamos que tenga relevancia estadística y lo que llamábamos nosotros evidencia tipo C, que es la experiencia de los expertos o de las personas que están en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Al utilizar, por ejemplo, en algunos lugares como Costa Rica, me imagino que el Hospital Roosevelt y el plasma, han visto buenos resultados con algunos pacientes. Pero debido al número de pacientes o a los procesos de inclusión-exclusión, puede ser que estadísticamente no sean representativos para dar esta recomendación de manera categórica. Pero sí se ha visto la mejoría de algunos pacientes en los que se ha utilizado. Y de acá que el mecanismo de utilización debería de ser individualizar a cada paciente. Y entonces hay pacientes que pueden recibir el plasma, tiene uno adecuados donadores, y el paciente no ha entrado en ventilación mecánica, pues se podría utilizar y evaluar cómo continúa. Explicándole al paciente que no está comprobado para el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso en las recomendaciones. Y aquí es el mecanismo. Se considera que estos anticuerpos que ingresan pueden venir y estar enfocados a las proteínas de las membranas, a las proteínas de la membrana del virus. Y entonces inhibir esa producción del virus o no dejar que entonces ya se una a los receptores para poder seguir haciendo la mayor replicación del mismo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se considera al ingresar estos anticuerpos. Ellos dicen de que puede existir muchos problemas en el camino de reacciones cruzadas, enfermedades del suero y transmisión de otras enfermedades, y por eso también no quisieran ellos dar una recomendación categórica de la utilización del plasma en convalecientes. Pero como les digo, en el Hospital General San Juan de Dios no usamos, nos ayudó el Hospital Roosevelt, nos donó unas bolsitas de plasma para 2 pacientes. Uno de ellos entró en ventilación mecánica y falleció, y el otro salió adecuadamente. Sin embargo, a este paciente que también utilizó plasma, también se le administró tocilizumab y se le administró dexametasona. Entonces, no sabemos si unificó o fueron de manera unificado el tratamiento o ayudó, o si el plasma fue el que ayudó a este paciente. No podríamos definirlo en esta situación. Inmunoglobulinas es una preparación concentrada principalmente de anticuerpos obtenidos de otros plasmas de personas recuperadas, ¿verdad? Y son los resultados contradictorios. En algunos estudios que se revisan en estas guías indican que las personas han tenido mayor tiempo de enfermedad en los que han usado inmunoglobulinas. O sea, estadísticamente les ha dado problemas en decir si sí o no. Algunos países dicen que sí. Por ejemplo, Cuba, creo que tanto con la interferón como las inmunoglobulinas ha estado trabajando, pero nosotros no tenemos ese respaldo científico ahorita de si realmente funciona. Y por ahorita no la recomiendan. Cultivo de células madres refieren que no. Se ha utilizado en cáncer, en otros tipos de enfermedades, pero dicen que los beneficios no son claros estadísticamente, y le da mucho temor al panel de que sea un momento en el que se hagan muchos estudios de manera ilegal con el uso de estas células y se abran otros campos que no corresponden al coronavirus, y entonces ellos no lo recomiendan definitivamente ahorita.
Interferones, dicen que no hay beneficio estadístico, las poblaciones han sido muy pequeñas, no han sido reproducibles en otros laboratorios y entonces no lo recomiendan y por ahorita no sería una de nuestras alternativas. Y este sí, el tocilizumab, a pesar de que la Casa Médica ha dicho que no, a pesar de que este panel indica que no, sabemos nosotros que pues, es un tipo de anticuerpo monoclonal que se une a los receptores de la interleucina y entonces hace que no se den las reacciones inflamatorias, como miramos acá. Aquí es donde va a ser la cascada o la tormenta inflamatoria o de citoquinas. Y acá donde está el tocilizumab, vemos nosotros que no deja que pase esto y entonces la cascada ya se reduce. En el Hospital General San Juan de Dios sí utilizamos tocilizumab. Siempre tuvimos muy presente las recomendaciones que indicaban que no estaba totalmente aprobado. Sin embargo, tuvimos varios casos en los que la tomografía evidenciaba daño pulmonar, o sea, el famoso vidrio expulido. Y después de utilizar el tocilizumab, 48-72 horas después, empezábamos a ver que la tomografía mejoraba en gran medida y el paciente se recuperaba. Lo usamos en muchos de nuestros pacientes y funcionó. Sí tenemos algunas complicaciones, ¿verdad? Como es las infecciones secundarias. Y sí tuvimos algunos pacientes que mejoraron del efecto del coronavirus, o sea, del COVID, pero luego tuvimos complicaciones de una sobreinfección dentro del hospital. Y algunos de estos pacientes fallecieron. Tuvimos problemas de no saber si se les hizo su panel de hepatitis, se le hizo sus estudios también para ver si era VIH o tuberculosis, que son indicativos antes de utilizar estos inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab, debido a que si el paciente tiene una sobreinfección bacteriana o micótica o de tuberculosis, no debería ser utilizado porque la expande automáticamente, porque disminuye toda la reacción inflamatoria que va a disminuir que esta enfermedad crezca. Entonces crearíamos un descontrol de la enfermedad. Se les hicieron estos estudios, estaban negativos, se les dio tratamiento, mejoraron y después no sabemos si había alguna de estas cosas guardadas o alguna otra sobreinfección. Entonces nosotros lo hemos utilizado en Guatemala para pacientes moderados a severos. A un paciente que acaba de iniciar ventilación mecánica, en algunos momentos lo utilizamos, especialmente si eran personas jóvenes. Panel de expertos no lo recomiendan, solo en ensayos clínicos refieren, o sea, todavía se está estudiando debido a no tener suficiente evidencia todavía. Eso es lo que nos dice las guías NIH, pero debido a las infecciones más severas que se encuentran, como les mencioné, la hepatitis B, VIH, tuberculosis u otras sobreinfecciones. En Guatemala, en el Hospital General San Juan de Dios, sí se utiliza, sí está dentro del plan para utilizarlo y se utiliza principalmente en pacientes moderados a moderados severos. Es en donde nosotros lo hemos utilizado de manera selectiva. Y entonces tenemos la dexametasona, es el otro que se recomienda y que sí está recomendado por el panel, ¿verdad? Se recomienda principalmente a pacientes con hipoxia que utilizan oxígeno suplementario. Este estudio Recovery es el que nos ha abierto las puertas porque antes utilizábamos todavía metilprednisolona y pensando que era uno de los medicamentos que utilizaba en asma bronquial, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en procesos inflamatorios de ese tipo. Y el Recovery pues estableció a través del uso de la dexametasona, 6 miligramos por 5 a 10 días, va a depender cómo vaya mejorando el paciente. Nosotros en el Hospital San Juan de Dios hemos utilizado 6 miligramos a veces en el ingreso y luego en los servicios, en el servicio de encamamiento en un segundo nivel, le hemos puesto 20 miligramos por 5 días tratando de influir más en la reacción inflamatoria del paciente y de extenderlo hasta 10 días si el paciente no mejora clínicamente. Pero la gran mayoría lo hemos manejado 20 miligramos por 5 días y luego nos quedamos con la dosis de 6 miligramos. Si no hay dexametasona, está recomendado el uso de prednisona, metilprednisona o hidrocortisona, o sea, cualquiera de los esteroides. Todos ellos van a actuar en la reacción inflamatoria. Se ha visto en otros procesos inflamatorios como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso, en otras reacciones que tienen una reacción inmunológica importante. Y entonces esta sí ha mostrado que disminuye el periodo de estancia de los pacientes, así como no permitirles que lleguen a ventilación. A largo plazo refieren que no hay evidencia de disminución de la mortalidad de los pacientes, pero si el paciente no ha llegado en general a ventilación mecánica, pues lógicamente ha mejorado y eso para nosotros es importante para después darle seguimiento al paciente para un egreso. Sí usamos antitrombóticos y sí los han recomendado.
aquí hay tres teorías. Una era que como esta es una enfermedad altamente trombogénica, deberíamos de anticoagular a todos los pacientes. Fue una corriente que se dio en Italia y en España, especialmente en los meses de mayo, junio, en donde indicaban de que todas las lesiones pulmonares, todo se relacionaba mucho con procesos trombogénicos y recomendaban la anticoagulación. Luego vino en el camino un proceso en el que decían de que teníamos que anticoagular de manera completa a los pacientes con altos factores de riesgo y tromboprofilaxis a los pacientes que no tenían factores de riesgo importantes. En la actualidad, la tercera corriente es que en pacientes no hospitalizados no debe iniciarse tratamiento anticoagulante o antiplaquetario y se utiliza con las mismas indicaciones de anticoagulación que a los pacientes no COVID. Es decir, que si ingresan, es una persona joven, camina y no va su reacción inflamatoria adecuada, pues si no tiene otro factor de riesgo y no le íbamos a dar tromboprofilaxis, pues no se le da. Pero si el paciente es gordito, tiene obesidad, va a estar acostado y lo vamos a proteger, le ponemos tromboprofilaxis. Y si el paciente tiene una fibrilación auricular o tiene una enfermedad cardíaca o trombosis venosa profunda, entonces anticoagular. Y lógicamente si hace una disnea súbita en el camino, pues tratarlo como que esto fuera un proceso de tromboembolismo pulmonar. Eso es la actual indicación, o sea, regresar a lo usual de la medicina, evaluar el factor de riesgo, el estado general del paciente y evaluar ahí la tromboprofilaxis o la anticoagulación. Ya las otras dos teorías se han tratado de ir dejando en el camino, fuera del camino. Y entonces recomiendan siempre la heparina sódica si lo vamos a usar o las heparinas de bajo peso molecular. Warfarina complicada, ¿verdad? No, ni siquiera la mencionan. Nosotros en Guatemala pues tenemos ese problema debido al flujo a la capacidad económica de las personas, ¿verdad? Y a la disponibilidad, y a veces usan warfarina. Pero lo ideal es que el paciente utilizara otro anticoagulante o otro protector y que en su casa pues se lo omitieran de la manera más rápida, ¿verdad? Y tal vez en el Hospital General San Juan de Dios lo han recomendado hasta los 21 días, tratando de que el paciente haya salido del proceso inflamatorio. ¿Okay? Vitamina C, vitamina D y zinc. Bueno, estos productos que tenemos han sido estudiados desde hace mucho tiempo en otras enfermedades, sirven como antioxidantes, son cofactores para otras enzimas para su adecuado metabolismo o trabajo, ¿verdad? Mejoran la regeneración de mucosas. Entonces, pues han tratado de hacer algunos estudios, pero ninguno ha arrojado estadísticamente no ha arrojado una evidencia que diga que al utilizarla no nos va a dar COVID o al utilizarlo vamos a disminuir el COVID. Pero es parte de una dieta adecuada y entonces al final una buena dieta es lo que va a preparar a una persona a enfrentar cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y entonces el zinc, por ejemplo, no es sulfato de zinc el que dan las preparaciones tomadas, es de otro tipo, entonces el recomendado es el sulfato de zinc. Entonces ahí la absorción puede ser no la más adecuada y las dosis deberían ser mayores si quisiéramos alcanzar alguno de los efectos del zinc. El uso crónico puede dar problemas con el cobre y el hierro del zinc, ¿verdad? O sea, y la vitamina C, pues no hay muchas complicaciones con ella, más que irritación gastrointestinal. Pero nadie podría decirles que no al utilizarlo, forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico en general, pero no hay una evidencia clara de que esto disminuya el COVID. Sí hay algunos datos en algunos estudios de África, por ejemplo, que procesos de H1N1 o de gripe normal disminuía el tiempo de sintomatología de los pacientes de 7 a 3 días, por ejemplo. Y entonces, por mucho tiempo hemos jugado con la ruleta rusa, ¿verdad? Con nuestra salud. Nos automedicamos, tomamos dietas poco saludables y hacemos poco ejercicio. Y entonces esto ha provocado que nuestro sistema inmunológico se defienda con más dificultad que antes. Y entonces es el tiempo del cambio, ¿verdad? Tratar de ver que ese sistema inmunológico debe estar bien fuerte para tratar de detener los procesos virales o infecciosos que vienen y que están desarrollándose en la actualidad. Ese 85% de personas puede ser que tenga memoria inmunológica de algún otro coronavirus y haya hecho una reacción cruzada, que tenga una cantidad menor del virus
o que su sistema celular haya ayudado a disminuir los síntomas, cosas que ahorita todavía nadie puede definir. Esta es la bibliografía utilizada de consulta, ¿verdad? El protocolo de COVID, del manejo hospitalario del paciente en enfermedad moderada grave que ha hecho el Ministerio de Salud Pública. Estas guías de tratamiento del coronavirus de la NIH, protocolo de manejo del paciente del COVID en el Hospital General San Juan de Dios y el manual Sanford, ¿verdad? En su capítulo de COVID y algunos otros datos que hemos encontrado. Bueno, aquí hemos llegado al final de la plática. De esta manera, espero haber llenado las expectativas. Es larga, cada medicamento tiene sus pros y sus contras, y he tratado de resumir para que todos tengamos una idea general de lo que usamos. Y actualmente el Remdesivir y la dexametasona son los que tienen la mayor recomendación. Luego el plasma convaleciente no dan una recomendación ni en contra ni a favor. Sí, de las células, de los cultivos de células madre, esto no. La hidroxicloroquina y cloroquina refieren que no. La ivermectina refieren que no. Nosotros la hemos utilizado pensando en la fisiología. Y el tocilizumab, así como el Jakavi, ellos refieren que no tienen suficientes pruebas para decir si se debe utilizar, pero que se debería utilizar más en otro tipo de enfermedades inflamatorias. Ok, muchas gracias. Y entonces con eso termino. Espero que haya llenado las expectativas y resolvemos cualquier duda. Gracias, Alejandro. Súper, doctor. Muchas gracias por el apoyo. La verdad que es bastante ilustrativo el aporte que usted nos hace y de un conocimiento general, ¿verdad? De esa cuenta, pues hay bastantes preguntas relacionadas a los tratamientos que se puedan implementar y de lo que nosotros hemos venido escuchando, ¿verdad? Como usted mencionaba, que en algunos ministerios de salud lo puede proporcionar. Hay otros que no lo recomiendan, pero tampoco dicen que no se use, ¿verdad? Entonces, en ese tema, pues han hecho varias preguntas las personas que nos acompañan y le voy a transmitir algunas en relación a lo que usted acaba de explicar. Nos preguntan si están utilizando si bien hospitales y también nos preguntan dónde lo pueden comprar. Yo creo que su micrófono está apagado, mi doctor. Ok, es que escucho eco. Perdón, Alejandro, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, con gusto. Me preguntaban si el Remdesivir está siendo utilizado en los hospitales y dónde se puede comprar. Sí, el Remdesivir es utilizado en los hospitales. Sin embargo, cada ampolla, según lo que me recuerdo, el tratamiento para un paciente puede costar entre 11,000 a 22,000 y no se tiene ahorita disponibilidad a nivel general más que solo para hospitales en Guatemala. Gracias, doctor. Es bien importante recordar a la audiencia que estos medicamentos son de prescripción médica y muchos son de uso hospitalario o intrahospitalario, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues las recomendaciones antes de utilizar un medicamento es que sean por una receta médica con un médico colegiado, ¿verdad? Y que de esa cuenta, pues nosotros podamos seguirnos apoyando, como decía el rector, que en realidad el doctor no hay un experto en COVID, ¿verdad? Pero sino que la experiencia los ha ido formando y de hecho el doctor tiene bastante experiencia en ello y que nos permita transmitir estos conocimientos, ¿verdad? Y le agradecemos por la respuesta. Ya nos comentaba también lo que opinan del uso de vitamina D, de la vitamina C y el zinc, por los procesos que se han venido comunicando, ¿verdad? De repente, en los kits que han dado de las municipalidades, es un suplemento que se ha incorporado en tu. Sí, como te digo, es un proceso que vamos aprendiendo. No podemos nosotros descartar que tener un sistema inmunológico fuerte pueda no ayudar, ¿verdad? Lógicamente un sistema inmunológico fuerte va a ayudar a detener todos estos procesos de enfermedad. El hecho de que una persona pues consuma vitamina C entre sus alimentos, ¿verdad? Los cítricos, pueda tener vitamina D, su buena exposición al sol y que en algún momento haya tenido algún suplemento de zinc,
pues lógicamente va a tener que, sus células van a estar mejor preparadas para esos procesos de infección. Sí hay estudios, como te digo, en otros procesos virales, especialmente en gripe, en donde el uso de zinc ha acortado la cantidad de días del paciente enfermo, de 7 a 3 días, por ejemplo, de 10 a 5 días. Y entonces se ha tratado de asimilar, porque muchos de los datos, el tocilizumab se usaba en otras enfermedades, la dexametasona se utiliza en otras, se ha tratado de asimilar a este proceso infeccioso. Y entonces no existe una recomendación contradictoria. Lo que hay que tener cuidado es de no mantener consumo de zinc por largo tiempo. Han habido estudios de personas que han tenido más o menos 5 o 6 meses de consumo de zinc y tienen problemas con el cobre o con la absorción del hierro. Y entonces hay que tener cuidado. Y en algún lugar el consumo de alguna vitamina D o que esté guardada sí puede causar una cosa que se llama pseudotumor cerebris. Si no está indicado vitamina A, vitamina D, de ese complejo, la acumulación puede llegar a dar un proceso de pseudotumor cerebris que no es frecuente, pero podría dar, ¿verdad? Y entonces es recomendable una buena dieta, un buen ejercicio, una exposición al sol y tratar de ver que su sistema inmunológico esté fuerte. Eso. Preguntan, entonces, ¿un paciente recuperado de coronavirus puede seguir infectando a otras personas? Un paciente que está infectado de coronavirus es infeccioso, sí, siempre y cuando el material pueda ser transmitido hacia otras. Es decir, en los primeros 7 días de su proceso infeccioso es cuando es más altamente infeccioso. Decimos nosotros 10 días porque deberíamos de contar la media de 3 a 5 días que es asintomático y que empieza a tener, más los otros 7 días que empieza a tener ya síntomas, harían los 7 a 10 días, es el momento en el que es más infeccioso. Se dice que después del 8º día ya no es infeccioso, sí queda remanentes del material y lógicamente nuestro cuerpo sigue defendiéndose de ese material y por eso hace reacciones inflamatorias. Tanto que cuando nosotros tenemos en el camino tenemos los 3 a 5 días del paciente que se expuso y está creciendo el virus, del 5 al 10º día, cuando hace su reacción viral o replicación viral pura, y es donde tiene dolor de cabeza, mialgias, cefalea, febrícula, y después del 10º día, ya casi que el virus empieza a morir, pero ya dejó una reacción inflamatoria dentro de nuestro cuerpo con la interleucina 6, y si nuestro cuerpo lo amplifica mucho, se vuelve escandalosa esa reacción inflamatoria, es cuando tenemos problemas pulmonares, el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, podemos llegar a tener falla de otros órganos. Entonces, por ahorita decimos nosotros que hasta el 10º día sería adecuado que el paciente ya no sea infeccioso después de haber iniciado los síntomas, siempre y cuando ya tenga 3 días de no tener síntomas, principalmente cefalea, fiebre y tos. No, cefalea, fiebre y disnea, son los 3, porque la tos y las mialgias pueden mantenerse por más tiempo todavía. Se dice que solo con las personas que han estado en intensivo, las personas que han necesitado terapia con flujo alto, pueden llegar hasta el 20 día todavía a ser infecciosos. Pero en el grupo de médicos deberíamos de tener cuidado hasta el 20 días porque ese material sí lo podríamos trasladar a un paciente inmunosupreso y hacerle una reacción inflamatoria aunque no tuviera el virus en sí, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias. Hay una pregunta muy frecuente acá y está en el contenido del material que usted nos compartió, pero se la comparto. Dice que hay médicos que recetan antibióticos. ¿Qué tan recomendable es el uso de los antibióticos, puesto que ya son medicamentos controlados ahora y que solo se pueden distribuir por receta, pero siempre hay una venta libre que se escapa de los reglamentos que pudiese estar en disponibilidad para las personas? Entonces, si nos puede apoyar un poco con el uso de antibióticos. Sí, nosotros el antibiótico que utilizamos generalmente es acitromicina. Y si el paciente tiene una complicación, debemos de recordar que los pacientes con procesos virales pulmonares generalmente, al estar complicados, se complican por un germen asociado, como un gram positivo, un neumococo, por ejemplo. Y entonces agregamos ceftriaxona, ya si es una neumonía leve a moderada. Son los dos que utilizamos como parte del protocolo.
La acitromicina, porque igual que la ivermectina, igual que la cloroquina, en algún momento ha demostrado que también tiene no solo efecto para el control de alguna sobreinfección, sino que ha hecho algún efecto sinérgico para disminuir la producción del virus. Y entonces se ha introducido como parte del protocolo. No está indicado en el tratamiento viral puro. Y cuando ya el paciente que es moderado o severo, automáticamente si hace mayor fiebre, utilizó tocilizumab o algún medicamento como los esteroides que disminuyó sus defensas y creemos que está sobreinfectado, pues ya escogemos según la flora del hospital, ¿verdad? Ya hemos evaluado pacientes con piperacilina, tazobactam, ya considerados dentro del hospital, ¿verdad? Pero no es una indicación pura de cualquier tipo de antibiótico, usamos acitromicina y si el paciente está complicado, le agregamos ceftriaxona. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta acá que llama mucho la atención, es ¿qué tan cierto es que el grupo sanguíneo influye en el contagio? ¿El O positivo tiene mayor riesgo o existe un estudio relacionado? No, han tratado de exponer eso, pero no se ha logrado ninguna conclusión. En nuestro hospital no había un grupo sanguíneo específico, ¿verdad? Nuestros factores de riesgo principal en el hospital fue obesidad, que fuera hipertenso, diabético, y el grupo que les mencionaba que sufrió mucho o que está sufriendo todavía, que son los pacientes con insuficiencia renal. Eso es lo que más se ha asociado. Y lógicamente la edad, ¿verdad? Por supuesto, la edad, entre mayor edad siempre es un factor de riesgo, pero principalmente diabetes, hipertenso, ¿verdad? Que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular, pero los pacientes renales fueron los que tuvieron más factores de riesgo para complicarse. Muchas gracias, doctor. Y es bien interesante que el listado de las comorbilidades, ¿verdad? Que se fueron indicando desde el principio, se han venido acompañando, porque hablaban también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier condición que esté asociada con la sintomatología, ¿verdad? O de la vía respiratoria que nos pudiera afectar, ¿verdad? Hay bastantes dudas, más o menos por el uso de los tratamientos, de cómo utilizarlos, pero de nuevo es importante recalcar que ningún medicamento debe ser tomado sin la prescripción de un médico colegiado, ¿verdad? Y que eso es bastante importante previo a una evaluación médica, ¿verdad? Integral. Entonces, de esa cuenta, por favor, tratemos de evitar la automedicación porque esto nos puede, ya sea complicar con otras situaciones o que estemos en un momento gastando en algo que no nos vaya a funcionar. Entonces, son condiciones bastante importantes. Hay otra pregunta bastante común y nos preguntan acerca de el uso de los esteroides, ¿verdad? Las dosis, cómo se pueden utilizar y por supuesto, ¿verdad? La prescripción. Como les digo, sí ya hay dosis más o menos establecidas. No es recomendable utilizarlas en casa. Estos deben estar siendo guiados por un médico y dentro generalmente hospital. ¿Por qué? Porque sí tuvimos casos de personas que al saber que eran positivos para coronavirus, tener un poco de dolor de cabeza, febrícula, tos, utilizaron dexametasona y la utilizaron IV, ¿verdad? Y entonces estos pacientes, al haberlo utilizado antes de los primeros 7 días, lo que causaron fue un sobrecrecimiento y mayores complicaciones y por el contrario llegaban con mucho déficit respiratorio en el 10.º día. Nos contaban que habían recibido 3 días de dexametasona y llegaron con mucho déficit respiratorio, algunos de ellos llegaron con 80 de saturación de oxígeno, que es muy baja, lo normal debería ser 95 en adelante, 90 hay que vigilar, pero 80 es muy, muy baja para nosotros. Y entonces vimos que habían utilizado el esteroide inadecuadamente, porque su uso es para pacientes que necesitan estar hospitalizados con hipoxemia o pacientes que tienen hipoxemia. Ese es el grupo. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que tiene hipoxemia? En el hospital. Le colocamos su saturador, lo miramos y ahí le prescribimos. ¿Cuánto le prescribimos? Usamos el recovery, establece 6 miligramos de dexametasona. Nosotros en el hospital hemos llegado a usar 20 miligramos, pero lógicamente por estar dentro del hospital, porque esos 20 miligramos o esos 6 pueden causar elevación de la glucosa y si es paciente diabético lo puede meter en un estado hiperosmolar, una cetosis diabética. Si el paciente era intolerante, todavía no tenía problemas, se va a volver diabético, pueden tener problemas con el sodio,
como la dexametasona se libera poco a poco, pueden llegar a tener aumento de la grasa corporal, ¿verdad? Pueden alterar un sistema que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que se llama el eje del hipotálamo, en donde se libera la cantidad adecuada de hormonas, y si nosotros usamos inadecuadamente los esteroides, los podemos dormir y podemos tener más complicaciones en nuestro cuerpo. Entonces, el esteroide para pacientes con hipoxemia, o sea, baja saturación de oxígeno, que deben estar vigilados por un médico y no en los primeros 7 días de la enfermedad. Gracias, doctor, muy amable. Esta es una pregunta y la verdad que es bastante importante que nos hacen llegar. ¿Nos puede usted dar recomendaciones post-COVID, ¿verdad? Si hay algún medicamento o algunas recomendaciones generales para atender los pacientes que han salido, ¿verdad? Y para las familias también. El proceso post-COVID, ese es otro capítulo gigante de este que va a ser un libro en la historia, ¿verdad? Porque cuando una persona ha quedado post-COVID, un buen grupo, hasta el 50% de las personas, mantienen su sintomatología con la que inició durante 2 a 3 meses, refieren. Es decir, si la persona empezó con dolor de cabeza o inició con mialgias o con mucha fatiga, pasa 2, 3 meses con esa característica y considera que sigue infectado de COVID. Las personas no quieren comer, las personas dicen que mantienen todavía dolor de cabeza, dicen que mantienen mucha fatiga y a veces hasta hacen cuadros de rinitis que consideran como que estuvieran otra vez sobreinfectados. Ha existido tanto que muchas personas tuvieron hasta problemas psicológicos cuando contaban que todavía creían que estaban infectados. Y estas personas recibieron bullying a nivel mundial porque todo el mundo les decía: eso es un haragán, te quedaste traumado, tienes problemas psicológicos, y tuvieron que hacer hasta una asociación de pacientes post-COVID, en donde se dieron cuenta que las secuelas son de largo plazo, como se descubrió con el chikungunya, ¿verdad? Que hasta por 3 años puede quedar el dolor de cuerpo severo. En este caso, hasta 6 meses han descrito algunos, la mayoría de personas 1 mes. ¿Y qué es lo que debe hacer una persona? Debe tratar de iniciar otra vez su terapia de ejercicio, ver cuánto tolera el ejercicio, porque si no, debería de buscar una clínica de post-COVID, de reanimación o rehabilitación pulmonar, que es donde más daño produce el COVID, deja alguna cicatrización. Tal vez se me olvidó agregar entre los medicamentos colchicina, que eso sí lo hemos empezado a utilizar, no la vi en las recomendaciones y por eso se me pasó, pues sí, empezamos a usar colchicina como la pericarditis, para disminuir la reacción inflamatoria que deja y que puede producir cicatrización pulmonar. Entonces dejamos colchicina 0.5 miligramos hasta 21 días para tratar de mejorar disminuir la cicatrización pulmonar, como ha pasado en el hígado. Entonces, tratar de restablecer el ejercicio, tratar de mejorar su dieta y en el momento en el que en el ejercicio tenga mucha fatiga o mucho dolor, ir a una clínica de rehabilitación pulmonar. En el San Juan de Dios tenemos una clínica de rehabilitación pulmonar. Muchas gracias, doctor. Yo creo que este aporte es bastante interesante, ¿verdad? Porque es de que sigamos conociendo al paciente, sigamos conociendo la enfermedad. Esto tiene actualizaciones diarias y que nos va a permitir hacer un mejor abordaje al paciente y en la protección, ¿verdad? De hecho, la vigilancia epidemiológica nos permite estos temas de poder evaluar al paciente como tal y a su núcleo familiar o donde se desarrolla para poder generar mejores protecciones. Entonces es bastante importante que en un momento lo hemos dejado pasar y que hoy usted nos aclara con bastante atino la situación. Quiero agradecerle, doctor, por el apoyo. La verdad que nos ha ilustrado bastante el ubicarnos en la situación actual de cómo Guatemala está respondiendo, cómo los diferentes planteamientos de tratamientos se están llevando a cabo y la actualización que es diaria, ¿verdad? De antemano agradecemos el apoyo en esta situación y el apoyo que ha dado a nivel nacional, desde donde usted está coordinando el grupo de médicos. En realidad es un trabajo que nosotros admiramos mucho y que aplaudimos desde casa, porque en realidad es la respuesta que esperamos, ¿verdad? Que los que están en la línea de la batalla pues estén ahora compartiendo el conocimiento y ayudándonos a nosotros a poder absorberlo, ¿verdad? Entonces, de antemano agradecemos eso y el esfuerzo. Quiero ponerles, también recordarles que esta plática queda, ¿verdad?, en
la página de cursos libres y de actualización de educación continua para que ustedes puedan hacer uso de ella, tener la información que el doctor compartió y poder reforzar el conocimiento que en un momento hemos aprendido. Quiero pasar también a agradecerle a la doctora Heidi Mata y a con quien dejo la palabra. Doctora, su micrófono, por favor. Quiero agradecer al doctor Enrique Pérez Jordán y al doctor Alejandro Ramos, porque efectivamente la USAC frente al coronavirus permite informar y prevenir en el COVID-19. Es determinante trasladar este conocimiento para que la sociedad guatemalteca, la comunidad universitaria, esté debidamente informada y podamos hacer una realidad esta cultura de prevención. Quiero aprovechar para convocar nuevamente a los seminarios, alcances y propuestas de la universidad sobre la pandemia. El día jueves 22 de octubre tendremos la siguiente conferencia, la USAC al cuidado de la comunidad universitaria, protocolo de retorno a la presencialidad, primera fase, personal administrativo no esencial. Y de igual manera mencionar los ejes temáticos de las siguientes conferencias: alerta sobre la desinformación, Guatemala y la vacuna, primera etapa. ¿Cuándo podremos tener cierta normalidad? Guatemala y la vacuna, segunda etapa. A cuidarnos todos en la presencialidad, limpieza y desinfección. Así que muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Es así como hacemos efectivo el lema que nos identifica: ir y enseñar a todos. Muchas gracias.